En los organismos multicelulares, generalmente para comunicarse las células de unos órganos, de unos tejidos con otros, entonces esa comunicación se hace a través de mecanismos de señalización o cascadas de transducción de señales. En esta figura se están mostrando varios de los componentes de una cascada de transducción de señales. Por ejemplo, una sustancia que puede ser producida por una célula se denomina primer mensajero. Estos primeros mensajeros son de diferente naturaleza química. Pueden ser sustancias hidrosolubles o liposolubles. Pueden ser gases, pueden ser la luz misma, pueden ser iones, pueden ser derivados del colesterol, pueden ser péptidos. Esos primeros mensajeros, cuando son hidrofílicos, no pueden atravesar la membrana celular, por lo tanto deben tener una molécula que interactúa con el primer mensajero, que se llaman proteínas receptoras. Esas proteínas receptoras deben estar en la membrana. Cuando el primer mensajero es de naturaleza hidrofóbica, puede atravesar la membrana, por lo tanto su receptor puede estar en el citosol o en el núcleo. Entonces, primer mensajero, segundo mensajero, luego vienen una serie de proteínas que son proteínas de señalización que se encuentran corriente arriba. Estas proteínas de señalización pueden o no producirnos un cuarto componente de las cascadas de transducción de señales, que son los segundos mensajeros, como el AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio. El calcio puede ser un segundo mensajero o puede ser un primer mensajero, el inositol trifosfato, etc. Estos segundos mensajeros generalmente producen amplificación de las cascadas de transducción de señales, de la señalización. Un quinto componente son proteínas efectoras. Estas proteínas efectoras, que son proteínas corriente abajo, que ya no producen segundos mensajeros, esas proteínas pueden ser para transmitir, también pueden amplificar, o esas proteínas también terminan la cascada de transducción de señales. Y finalmente, un sexto grupo, un sexto componente de las cascadas de transducción de señales son las proteínas efectoras, proteínas blanco, que se encargan de producir una respuesta que puede ser, por ejemplo, la expresión genética, porque son factores de transcripción, pueden ser una enzima, por lo tanto regular la glicólisis, la síntesis de lípidos, la degradación de lípidos. Pueden producir movimiento, porque por ejemplo se tratan de proteínas que hacen parte del citoesqueleto, o pueden producir transporte de iones del exterior al interior de la célula, o del retículo endoplásmico liso al citosol de la célula, porque son, por ejemplo, canales, proteínas canales. Un primer mensajero o un ligando se puede producir por un grupo de células en un tejido, como por ejemplo la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento, la adrenalina, etc. Y se liberan de estos tejidos y viajan por la sangre y actúan a grandes distancias. Los receptores están en células que están muy lejos de las células que producen el primer mensajero. Entonces, cuando esas proteínas, esos primeros mensajeros, tienen que transportarse largas distancias hasta alcanzar las células que tienen sus receptores, ese se llama un mecanismo endocrino, una señalización endocrina a largas distancias. Hay otras células que producen el primer mensajero y el primer mensajero se une a receptores que están en la misma célula que produjo el primer mensajero. Entonces eso se llama un mecanismo de acción autocrino. Ahora, paracrinos son moléculas que son producidas por unas células y actúan sobre otras células, pero que están muy cerca. Entonces ese es un mecanismo de señalización que se llama paracrino. Estos primeros mensajeros que actúan de forma endocrina generalmente tienen
una vida media larga, y los primeros mensajeros que tienen mecanismo de acción autoquino y paraquino generalmente son primeros mensajeros que tienen vidas medias muy cortas. En esta tabla nosotros tenemos que en los humanos hay 21.787 genes que codifican para péptidos, y de esos 21.787, 1.978 genes codifican para péptidos que participan en cascadas de transducción de señales. No están incluidos los genes que codifican para factores de transcripción, y los factores de transcripción también participan en cascadas de transducción de señales. Y aquí están, por ejemplo, de esos 1.978 que constituyen el 9% de los 21.787, encontramos que hay 616 genes que codifican para proteínas G, 501 genes que codifican para proteínas quinasas, 207 genes que codifican para hormonas peptídicas, y así sucesivamente. Aquí están las mismas cifras para los genes que codifican para péptidos, para gusanos, y en este caso eucariotes inferiores, entonces menor cantidad de genes que codifican para proteínas y menor porcentaje, 2.8% de esos genes que codifican para péptidos son genes que pertenecen a cascadas de transducción de señales. Nuevamente, no están incluidos los genes que codifican para factores de transcripción. En este caso están citados algunos primeros mensajeros, las células en las cuales esos primeros mensajeros se producen, las células donde están los receptores para estos primeros mensajeros, es decir, las células blanco, las células sobre las cuales actúan estos primeros mensajeros, y en esta parte de la tabla entonces está la respuesta que produce la acetilcolina, que se produce por las células nerviosas, cuyos receptores están en las células musculares. Entonces, por ejemplo, producen la contracción de las células musculares. Entonces aquí están listados los efectos de cada uno de estos primeros mensajeros sobre sus células blancas.